Bueno, el desarrollo de la competencia mundial y la crisis de la nueva economía impulsada por Estados Unidos y Gran Bretaña desde los años 80 han reavivado el debate sobre la competitividad de las empresas y el atractivo de los países. El trabajo que voy a presentar es un trabajo teórico que se basa en la investigación llevada a cabo por Jacques Pisa de las condiciones de la rentabilidad de las empresas, presentadas en el libro Los modelos productivos, que he escrito con mi colega Robert Boyer. L'objetivo de este trabajo es de construir el árbol de los determinantes de la competitividad y del atractivo de los territorios. Vamos a ver efectivamente que no se puede aislar un factor de los otros como si todas las cosas fuesen iguales por otra parte. Por esa razón, mi ponencia, y me disculpo de antemano, será un poco árida, un poco austera, un poco aburrida y probablemente difícil de seguir a causa de mi conocimiento aproximativo del español y de mi pronunciación. El requisito previo para el análisis es para saber qué significan la competitividad y el atractivo. Los supuestos de las definiciones comunes y de los indicadores utilizados predeterminan frecuentemente las conclusiones de las análisis. Es el caso de la productividad física y de los costes laborales unitarios, que son algunos de los indicadores que son considerados más relevantes y que son los más utilizados. De hecho, sin embargo, no existe ninguna relación sistemática entre la productividad y los costos directos de mano de obra y la rentabilidad, como vimos en el análisis de los resultados financieros de los fabricantes de automóviles durante más de 40 años. Como veremos, las economías de escala y la reducción de los costos a volumen constante son únicamente dos de los 6 posibles fuentes de ganancia para una empresa. Debido a que todas las empresas no favorecen a las mismas fuentes de beneficios, solo se pueden comparar entre ellas que a partir de su resultado final, la rentabilidad de su actividad productiva. Rentabilidad redefinida cubre aproximadamente el margen de la explotación. Por nuestra parte, para estar más cerca de los que queremos, hemos preferido retener una diferencia entre el valor agregado y el punto muerto. El atractivo del territorio se mide por la capacidad del territorio no solo para mantener su base industrial, sino también para desarrollar y atraer nuevas empresas y nuevos empleos de una calidad al menos equivalente a las antiguas. Los indicadores aquí son la evolución del número de empresas por tamaño, la evolución del empleo por nivel. Nuestro trabajo anterior, nos lleva a dos conclusiones generales que voy a desarrollar después. La competitividad. La competitividad de la empresa y el atractivo del territorio son dependientes de 3 categorías principales de factores determinantes. Primero, la previsibilidad de la demanda del producto y de la demanda de mano de obra. Segundo, la pertinencia de la estrategia de ganancia de las empresas y la consistencia del modo de crecimiento nacional. Tercero, la solidez del compromiso del gobierno de empresa y el consenso político sobre el modo de crecimiento nacional.
La competitividad de las empresas y el atractivo de las regiones son interdependientes y no como escuchamos con frecuencia, la primera dependiente del segundo. La gama de productos y la oferta de trabajo que puede hacer una empresa dependen tanto en volumen como en su estructura de la previsibilidad de la demanda del producto y la demanda de trabajo. Un error en cualquiera de las ofertas se paga en efectivo y socava la rentabilidad de cualquier empresa o de cualquier sitio. En todos los países y sectores, la demanda de productores puede ser en volumen inestable, variable, estable, aumentando con regularidad o explosiva, y puede ser en estructura igual, moderadamente jerarquizada, compartimentada o polarizada. La demanda de trabajo puede ser en volumen abundante, ajustada o rara, y puede ser en estructura flexible, rígida o compartimentada. Pero hay algo más importante. El tipo de demanda del producto y el tipo de demanda de trabajo determinan las fuentes de ganancia posibles para las empresas. Las fuentes son 6. Las economías de escala, la diversidad de la oferta, la calidad del producto, la innovación en el diseño, la flexibilidad de producción y la reducción de costos a volumen constantes. Es posible de lograr economía de escala si la demanda no está creciendo. Es imposible de lograr economías de escala si la demanda no está creciendo con regularidad y si el trabajo no es suficientemente abundante, o si el cliente no acepta de pagar más para un producto idéntico a 80%, o un producto menos caro y se niega de hacer un trabajo incansablemente repetitivo. No se puede explotar la diversidad si la demanda es muy homogénea, tanto en el uso del coche de los productos que en el poder adquisitivo, y si la fuerza de trabajo no está o no se forma o no acepta la polivalencia. No se puede enfocar en la calidad, incluyendo la calidad social distintiva, si algunas familias no pueden pagar el precio o si no hay una franja rica de la población dispuesta a pagar mucho más para hacer del producto un productivo socialmente exclusivo, y si no hay una fuerza de trabajo cuya profesionalidad es reconocida. No se puede apostar No se puede apostar por la innovación, incluida la conceptual, si no surgen regularmente nuevas expectativas prácticas y simbólicas entre los compradores de productos, y si la fuerza de trabajo, especialmente trabajadores de diseño, no conocen estas nuevas expectativas y no saben ofrecer respuestas deseables. Es imposible, peligroso o inútil de confiar en la flexibilidad de producción, de querer ajustar rápidamente el volumen y la estructura de la oferta si la demanda no tiene una estructura variable y si los diseñadores, fabricantes y distribuidores no son capaces de realizar cambios frecuentes. Imposible o innecesario reducir los costos a volumen constante si la demanda está creciendo rápidamente y si los trabajadores no aceptan la intensificación del trabajo. Cada uno de los precedentes escenarios se refiere a situaciones históricas claramente identificadas. Entonces, todas las fuentes de beneficios no se pueden utilizar con la misma intensidad según el contexto. No se pueden utilizar para una otra razón. Sus requisitos pueden ser contradictorios, como veremos. Cualquier error en la fuente de ganancia se paga por despilfarros, por tensiones,
por fallas. Esto es así, por ejemplo, cuando todos los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad-precio-entrega, mientras que el beneficio proviene principalmente de la renta procurada por algunos modelos de productos innovadores. La competitividad de la empresa dependerá, pues, en primer lugar, de las demandas de productos y de trabajo y de la previsibilidad del volumen y de la estructura de estas demandas. Para identificar y anticipar estas demandas, de hecho debe ir arriba en el árbol de sus determinaciones, es decir, conocer su origen y su dinámica. La demanda de productos y la demanda laboral tienen su origen en el modo nacional de crecimiento y cambian con él. Este modo consiste en una fuente principal de crecimiento nacional, inversión, consumo, exportaciones, y una forma de distribución del ingreso nacional desigual, competitiva, coordinada a nivel nacional y moderadamente jerarquizada y igualitaria. Lejos de perseguir un modo de crecimiento usando todas las fuentes de crecimiento y aplicando una forma de distribución equilibrada de la renta nacional, los países, incluidos los antiguos países desarrollados, se distinguen con mucha claridad por el origen del crecimiento, de la estructura de distribución del ingreso y de la dinámica de una y otra. Como se ve en esta diapositiva, el crecimiento de los Estados Unidos es impulsado por el consumo menos en importaciones, es decir, con el consumo de productos nacionales. En el caso de Alemania, la fuente de crecimiento es las exportaciones, claramente. En el caso de China, no es las exportaciones, pero las inversiones. Es posible que puede ser algunas borberas financieras. Y en el caso de México, estamos con un modelo de crecimiento no claramente no claro. En Francia lo mismo. Aquí con el indicador de Gini podemos ver las inegalitarias en el poder adquisitivo. Bueno. Bueno, la combinatoria de fuentes de crecimiento y de las formas de distribución de la renta nacional da una clasificación de los modos de crecimiento que existen o que han existido. Como se ve en esta diapositiva ilegible, pero que se puede leer en el libro, los modelos productivos. Esta tabla da también el tipo de mercado y el tipo de trabajo correspondiente a cada modo de crecimiento. Algunos modos de crecimiento a nivel nacional generan estructuralmente disminuciones y aumentos en la demanda del producto, mientras que otros crean demanda en progresión constante y otros también inducen una demanda que se reduce tendencialmente o una explosión de la demanda que luego se derrumba. Según la clase social favorecida por sus modos de distribución de la renta nacional, los modos de crecimiento inducen una estructura particular de la demanda de productos potencialmente rentables. La selección de una combinación de productos por una empresa depende de esta estructura. Los modos de crecimiento inducen también los tipos de trabajo disponibles.
Para hablar solo del precio del trabajo, depende en primer lugar a oferta-demanda de trabajo igual del modo de distribución de la renta nacional y después de los acuerdos de sectores y empresas y finalmente de la dinámica del modo de crecimiento. La disminución o el estancamiento del poder adquisitivo de la totalidad o parte de la población amenaza el crecimiento, en particular cuando es impulsado por el consumo interno. Cada modo de crecimiento tiene una dinámica que lo conduce a los límites de su posibilidad. Por ejemplo, el éxito del modo de crecimiento de los Estados Unidos, de la posguerra hasta los años 60, ha transformado el mercado automóvil de este país en un mercado de reposición. Desde este momento, las economías de escala y la diversidad limitada que estaban antes la base de la rentabilidad de la General Motors y Ford no se podrían obtener por el crecimiento continuo de la demanda. El hecho de no haber anticipado el fenómeno ha desestabilizado al final de los años 60 el modelo Sloanian de los dos fabricantes, que estaba hasta ese momento triunfante. La dinámica del modelo de crecimiento anglosaxón, llamado Nueva Economía, durante los años 85 y 2007, ha generado burbujas especulativas y su explosión. Las burbujas especulativas, por su efecto de riqueza súbita, han dirigido una parte de los clientes a comprar un nuevo tipo de vehículos, por ejemplo, en el caso de la industria automóvil, más caros, más eficientes en combustibles, más contaminantes, más visibles, los SUVs, una especie de 4x4 urbano. Sin embargo, el colapso de estas burbujas, por su efecto de empobrecimiento repentino, aleja con la misma rapidez de este tipo de vehículo los perdedores de este modo de crecimiento. Toyota, conocido por ser la empresa más eficiente y como un ejemplo desde más de 30 años, ha sufrido de esta caída del mercado hasta el punto de entrar en déficit por primera vez desde los años 50. La capacidad para hacer frente a la confrontación entre los capitalismos depende de la fuerza del compromiso nacional. El consenso sobre una estrategia para el crecimiento continúa en Alemania y Suecia y probablemente en Japón, aunque hay un gran debate sobre la reforma de la distribución del ingreso nacional. Esto no es realmente, por ejemplo, el caso en Francia. Desde los años 90, el crecimiento es cada vez menos impulsado por el consumo de productos nacionales, sin ser impulsado por las exportaciones y las inversiones. Y la distribución de la renta nacional se está volviendo más y más competitiva y desafiada. Entendemos que es difícil para una empresa de elegir una fuente de ganancia relevante cuando el modo de crecimiento es incierto. Todo lo que he dicho se puede resumir en este siguiente esquema. La pertinencia de la estrategia de ganancia de las empresas. La pertinencia de la estrategia de ganancia de las empresas y la coherencia del modo de crecimiento nacional
son el segundo determinante de la competitividad de las empresas y el atractivo de los territorios. Una estrategia de ganancia de una empresa se caracteriza por la prioridad otorgada a una o dos fuentes de beneficios entre los 6 posibles, dado el tipo de demanda del producto y el tipo de demanda de trabajo para cada modo de crecimiento. En el caso de la industria automotriz, se identificaron mediante un reexamen de la historia de este sector a nivel mundial 6 estrategias de beneficio. La diversidad de la estrategia de rentabilidad tiene 2 consecuencias. Una empresa solo está compitiendo en un mercado abierto con las empresas que persiguen la misma estrategia. Su competitividad se puede comparar solo con la competitividad de ellas y no con un criterio general como la productividad. Los criterios a utilizar para la comparación deben ser los criterios de la estrategia común. La estrategia de la calidad socialmente distintiva es tomar por clientela la clientela rica. La ganancia es el margen que por su alto nivel hace del producto un producto socialmente excluyente, es decir, un producto que incorpora técnicamente y estilísticamente los códigos de la distinción social. Esta estrategia, por definición, no tolera un volumen alto y una comunalización entre modelos demasiado fuerte. La diversidad es limitada a la variedad de las categorías ricas. La innovación no va allá de lo que es socialmente tolerable por el cliente en cuestión. La reducción de costo a volumen constante no es esencial en este caso y puede ser contraproductiva. Es típico de los fabricantes especializados y de lujo. Fue la estrategia de muchos fabricantes hasta finales de los años 20. Esta estrategia se aplica comercialmente en muchos países. Muy pocos son los que no tienen una clase social adinerada. El indicador de competitividad de una empresa siguiendo la estrategia de la calidad socialmente distintiva no es fácil de determinar. Es cierto que no es la productividad por hora o el costo de la mano de obra. En teoría es la capacidad de mantener o renovar pertinentemente, si es necesario, los códigos de distinción social. Difícil de cuantificar directamente un tal criterio. Sin embargo, esta capacidad puede ser evaluada a la tasa de retención de los clientes. La segunda estrategia, diversidad y flexibilidad, es adaptarse constantemente a diversas y variables demandas cuando los clientes tienen necesidades prácticas y simbólicas claramente distintas y cuando sus poderes de compra de vehículos nuevos son muy variables y desincronizados. El beneficio proviene de los productos que corresponden precisamente a las expectativas balcanizadas de los clientes y de la capacidad para adaptarse a los cambios en la demanda. Ella fue la estrategia de muchos fabricantes europeos durante los años que separan las dos guerras mundiales y fue también la estrategia de los fabricantes automóviles ingleses hasta finales de los años 60. Los modos de distribución de los ingresos eran muy competitivos. Esta estrategia podría ser pertinente si la desigualdad y la fragmentación social persiste y se acentúa en varios países. El indicador de la competitividad aquí es claramente el tiempo de ajuste de la oferta, del volumen y de las capacidades del personal a las variaciones de la demanda. En este caso, el ajuste salarial es menos importante que el ajuste del número de empleados.
Cuando la recuperación económica se confirma, de hecho la empresa debe ser capaz de movilizar la mano de obra con mayor rapidez que sus competidores y atraer a los trabajadores con condiciones de empleo atractivas. El beneficio depende en este caso. La estrategia de volumen es de centrarse exclusivamente en la economía de escala, produciendo un crecimiento número de copias de un pequeño número de modelos de un producto dado. Fue, por ejemplo, la estrategia de Ford en los años 20 y 30, de Volkswagen hasta finales de los años 60, de Avtovaz, el fabricante ruso, hasta los años 90, de Hyundai en los años 80-90. Si esta estrategia permite de reducir los precios, el aumento del volumen no puede ir más allá de lo que las familias pueden pagar y que pueden aceptar como uniformidad. El indicador de competitividad es el volumen promedio por modelo. Para la sustentabilidad de una estrategia de volumen, el aumento gradual del poder adquisitivo de la población es de suma importancia. Ford había llegado a comprender, salvo que él ingenuamente pensaba convencer a sus colegas de alzar los salarios como él, para evitar la intervención del gobierno y el reconocimiento de los sindicatos. No fue así. Por eso la Ford Motor Company y el sistema fordista encontraron muy rápidamente dificultades en los años 10 y 20 y por supuesto 30 en los Estados Unidos y en otros lugares. Al contrario de Volkswagen en los años 50 y 60, que benefició de la expansión continua de la población capaz de comprar un vehículo nuevo de nivel de entrada de gama. El costo de la mano de obra no tiene importancia para estas empresas. Como sabemos, es con la duplicación de los salarios que Ford ha obtenido de los trabajadores, aceptan su sistema de producción y que ha podido lograr economías de escala a un nivel tal que los precios de venta del modelo T fueron sin concurrencia durante el tiempo para llegar a los límites de la solvencia de los hogares que estaban sometidos en este periodo a una distribución competitiva de la renta nacional. En el caso de Volkswagen, que ha producido un único modelo hasta 74, los salarios alemanes se encontraron rápidamente en competición con los de otros productores europeos y luego los desaparición disparó. Las dificultades de este fabricante en los años 60 vinieron de la diversificación de la demanda para adoptar la estrategia de volumen y diversidad y poner en práctica el modelo colonial, al igual de Renault y Fiat en los años 50. La cuarta estrategia, volumen y diversidad, ha combinado dos fuentes de beneficios que parecían incompatibles, el volumen y la diversidad. La solución fue, por ejemplo, en la industria automotriz, de comunalizar los elementos invisibles y diversificar los elementos visibles, es decir, de inventar una nueva arquitectura automóvil, la plataforma de un lado y la cabina de un otro. El beneficio proviene de las economías crecientes de escala y la diversidad limitada de modelos que comercialmente se puede comunalizar. La estrategia volumen y diversidad tuvo su apogeo y su pleno desarrollo cuando muchos países industrializados adoptaron una distribución del ingreso nacional coordinado al nivel nacional y socialmente moderadamente jerarquizado. El grueso de la demanda de automóviles se concentró en un número limitado de modelos cercanos que los compradores podrían comprar a medida de la progresión de sus carreras, claramente previsibles en este periodo. Este tipo de demanda ha podido continuar
no sin dificultad, sin embargo, en los países que han conservado un capitalismo principalmente regulado, Alemania, Japón, Francia, Italia. La estrategia volumen y diversidad es el de Volkswagen, de Peugeot, de Fiat y probablemente de Nissan. General Motors y Ford no podían perseguir esta estrategia dada la política de los Estados Unidos de desregulación salarial. Tanto los fabricantes deben su supervivencia en los años 80 y 90 que al precipitarse en el lucrativo mercado de los SUV. Pero su crecimiento fue solo temporal. Este mercado, descubierto por Chrysler en los años 80, nació de nuevo en los Estados Unidos gracias a la distribución de la renta nacional mucho más competitiva, como fue en la víspera de la crisis del 29. La estrategia volumen y diversidad tiene dos indicadores combinados de competitividad: la tasa de comunalización y el número de modelos por plataforma. Las empresas que siguen esta estrategia no pueden dar un ejemplo de recortes salariales, de aumento de los diferenciales salariales, de reducción de las prestaciones sociales y de las reducciones sustanciales de la mano de obra. Si lo hacen de acuerdo con la nueva política de distribución de la renta nacional, se comprometen voluntariamente o involuntariamente en una carrera precipitada para ir a producir en países con costos más bajos. Este traslado es suicida. Solo logra deprimir la demanda interna sin crear una demanda de los países de implantación, porque perderían la ventaja de costos que le has hecho elegir. No sería una estrategia suicida si en el país de origen aparecieran nuevas industrias o si este país podría convertirse en el centro innovador y financiero del mundo, como lo soñaban los defensores de la nueva economía estadounidense. En este caso, la demanda interna podría reiniciarse, pero nada de esto sucedió. Peor aún, la demanda interna se ha vuelto en los Estados Unidos diversa y variable. La estrategia de volumen y diversidad estaba condenada. El reto de la General Motors y Ford ahora es encontrar una estrategia de beneficios más relevante en sus mercados. Volkswagen y Peugeot fueron capaces de seguir una estrategia de ganancia, volumen y diversidad con una base nacional o regional sólida y la penetración de mercados emergentes. Estos nuevos mercados, principalmente Brasil y China por el momento, permanecen o se han convertido en países con grandes desigualdades. La compatibilidad de la estrategia de volumen y diversidad con la estructura de la demanda en estos países se producirá solo durante el tiempo del crecimiento de las clases medias dentro de un modo de crecimiento competitivo. Es el límite que General Motors encontró en los años 30. Es por eso que Alfred Sohan, el directivo de GM, apoyó la política de Roosevelt de intervención estatal, de reconocimiento de los sindicatos y de crecimiento regular y contractual del poder adquisitivo de los empleados. Una otra manera de continuar con la estrategia de volumen y diversidad es la fusión con otros fabricantes o su adquisición. Volkswagen lo ha hecho regularmente. PSA ha preferido multiplicar cooperaciones ad hoc, pero no era suficiente. Se vio obligado recientemente de aliarse con General Motors. La quinta estrategia, innovación y la flexibilidad, es diseñar y comercializar productos conceptualmente innovadores para satisfacer las expectativas prácticas y simbólicas de los nuevos estratos de la población que quieren o están obligados a mostrar una opción diferente de los otros para exprimir el nuevo curso de su
trayectoria social. El beneficio viene de la renta de innovación y principalmente de la duración de esta renta. Esta es la razón por la cual la flexibilidad de producción es esencial para la innovación conceptual. El fabricante debe ser capaz de saturar la demanda siempre y cuando crece, para disuadir los competidores de penetrar en el segmento de mercados creado. Esta flexibilidad es fundamental, incluso si necesita salarios más altos y mejores condiciones laborales. Los indicadores de competitividad de la estrategia de innovación y flexibilidad son el número de modelos conceptualmente innovadores que fueron un éxito, el tiempo durante el cual fueron sin competición y el tiempo de espera para la entrega. Las nuevas categorías de la población que pueden hacer el éxito de modelos innovadores aparecen con mayor frecuencia en un modo de crecimiento nacional de tipo competitivo. En los últimos años, los modelos conceptualmente innovadores eran principalmente los minivan, los SUV y los autos a bajos costos. Tres empresas han seguido de hecho esta estrategia: Honda, Chrysler y Renault. Honda explícitamente y continuamente, Chrysler y Renault de manera intermitente. La sexta estrategia de reducción permanente de costo a volumen constante apunta a obtener una margen de beneficio mínimo, lo que sucede a medida que disminuye o aumenta la demanda. Otras fuentes de ganancias, las economías de escala, la diversidad, la calidad, son subordinadas a la reducción de los costos a volumen constante. Por lo tanto, esta estrategia requiere no correr riesgo que la pongan en peligro ni no hacer más de lo necesario. Con crecimiento demasiado rápido, diseños innovadores, calidad que no se ve, etc. La capacidad de los trabajadores a participar en la reducción de los costos, o al menos a no se oponer a ella, es más importante que el nivel salarial. El indicador de competitividad es lógicamente la reducción de los costos a volumen constante. Esta estrategia se expande cuando la demanda de productos y de trabajo está razonablemente previsible, lo que es el caso cuando la distribución de la renta nacional es coordinada y moderadamente jerarquizada o durablemente igualitaria. Pero se expande menos cuando la distribución es competitiva. Ambas compañías han seguido esta estrategia. Peugeot hasta las finales de los años 60, Toyota desde los años 50. Esta diapositiva muestra la compatibilidad de las estrategias de ganancia con diferentes modos de crecimiento nacional. ¿Cómo elegir una estrategia de ganancia para una empresa? Probablemente se debería optar por una estrategia clara cuando sea posible. En efecto, cuando un país duda entre las fuentes de crecimiento a privilegiar y las formas de distribución de la renta nacional, la elección de una estrategia para una empresa es difícil y puede conducir a no elegir, tratando de mantener varias vías abiertas posibles. Pero él no puede aspirar a obtener, en este caso, resultados satisfactorios. Pueden verse obligados a intervenir a nivel político para negociar el modo de crecimiento con el gobierno. Esto plantea la pregunta de en qué país basar su estrategia de ganancia. La estrategia de ganancia de una empresa se construye generalmente
a partir de su mercado de origen por razones históricas. También beneficia del apoyo político imprescindible en tiempos de gran dificultad. El mercado interior es una base desde la cual el fabricante puede explorar otros mercados, especialmente aquellos que son más similares al suyo. Entre la estrategia de ganancia compatibles con un determinado modo de crecimiento, se debe finalmente elegir una. La elección dependerá de las decisiones tomadas por otros fabricantes. En general es aconsejable, cuando es posible, el no quedarse en el mismo terreno. Un buen ejemplo es la repartición del mercado en los fabricantes de carros generalistas y los fabricantes especializados. Otro ejemplo es la elección de la estrategia de innovación y flexibilidad por Honda por no hacer frente a Toyota y Nissan. Del mismo modo, Renault y Chrysler se han recuperado y han logrado muy buenos resultados cuando han innovado conceptualmente. Al contrario, experimentaron grandes dificultades cuando quisieron volverse como los demás, como aquellos que optaron por la estrategia volumen y diversidad en particular. La estrategia de ganancias diferentes de las empresas de un mismo sector en un mismo país complica las políticas públicas que deben tratar de conciliar los diferentes intereses. Es por eso que la elección de una política es generalmente mínimo y no esencial para la rentabilidad sana y sostenible. Como el diésel en Europa, con coches pequeños en Japón, los camionetes en los camionetes en Estados Unidos. Es cuando hay la adecuación de la estrategia de ganancia de las empresas y el modo de crecimiento nacional que las empresas pueden ser competitivas y el territorio atractivo para las empresas extranjeras. Para concluir, hablaremos del tercer factor determinante para la competitividad de las empresas y del atractivo del territorio, es la solidez del compromiso de gobierno de empresa y del consenso nacional sobre el modo de crecimiento, la sostenibilidad de la pertinencia de la estrategia de las empresas y la consistencia del modo de crecimiento nacional dependerá de su recíproca adecuación. Esta adecuación puede ser impugnada por la ruptura en el compromiso del gobierno de empresa y del consenso nacional. La ruptura se produce sea por la dinámica de los modelos productivos y de los modos de crecimiento nacional, sea por los choques externos imprevistos, cambios en las condiciones y las reglas de competencia nacional y internacional, por ejemplo. Esta es la tercera categoría principal de los factores determinantes de la competitividad de las empresas, sino también del atractivo de los territorios, en la medida en que pueden contribuir a la fortaleza de los compromisos de gobierno de empresa necesario para garantizar la coherencia con requisitos de la estrategia elegida, de la política de beneficio del producto, la organización de las relaciones de producción y el empleo de la empresa y sus relaciones con proveedores y distribuidores. Así, se construye un modelo productivo sostenible que se puede resumir los factores determinantes en este diagrama. Gracias.